La migración es un fenómeno que involucra de dos sociedades. Este se refiere al desplazamiento espacial de seres humanos, desde un lugar de origen a otro destino. Es un proceso dinámico e interactivo. La migración México-Estados Unidos cuenta con una larga tradición histórica, ha sido un constante por más de 100 años y continúa siendo un tema actual, de vital importancia para ambos países y sumamente controversial. De ahí nuestro interés en el análisis de esta problemática con el país ya mencionado, haciendo énfasis en que en el presente se tratarán algunos de los aspectos más actuales a los que se tuvo acceso. Con una longitud de más de 3.000 kilómetros, la frontera que divide a México con Estados Unidos es única. Ninguna otra frontera en el mundo separa de dos países tan diferentes en circunstancias sociales, culturales y económicas. Estas dos naciones están relacionadas por una relación simbiótica. El objetivo de los mexicanos a emigrar es la búsqueda de una mejor calidad de vida para su familia y la búsqueda de mejores oportunidades. Los Estados Unidos de América se han caracterizado por ser una nación de origen inmigrante, conformada en su inicio básicamente por personas provenientes de Europa. Sin embargo, a lo largo de la historia, su integración demográfica se ha transformado debido a continuos flujos migratorios de diversas partes del mundo. Entre ellos encontramos a nuestro país, México. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos se han visto obstaculizados en su camino a la incorporación en la sociedad norteamericana por actitudes de rechazo y discriminación por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad norteamericana, ya sea por el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos a través de sus leyes federales, o las mismas leyes estatales y locales que se han promulgado para limitar los derechos de los migrantes, sobre todo de los indocumentados. Es importante mencionar que después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fueron promovidas políticas de seguridad nacional que centran al inmigrante indocumentado como posible terrorista. Cabe mencionar que sin duda alguna una de las proposiciones anti-inmigrante más fuertes que se ha dado es la propuesta HR 4437, presentada por el presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja, F. James Sensenbrenner, pretendió criminalizar al migrante indocumentado, convirtiéndole en delincuente, aunado a la promoción de redadas para deportar a trabajadores indocumentados y sancionando a los que los empleen. Esta iniciativa también habría de otorgar al gobierno mayores poderes para la detención y deportación de personas indocumentadas, además de no incluir ningún plan de trabajadores temporales. Como ya sabemos, el nivel de vida de un migrante mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica es inferior en términos relativos y reales al del promedio de la población, situación que sí se contrasta con otros segmentos como el anglosajón o el asiático. Sin embargo, la población latina, en general, y de origen mexicano en particular, han venido alcanzando mayor importancia en otras áreas de la vida de los Estados Unidos. Los migrantes mexicanos conforman más del 8% de la fuerza laboral contratada de los Estados Unidos, siendo de origen mexicano al menos 1 de cada 4 empleados extranjeros en los Estados Unidos. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, muchos inmigrantes indocumentados solicitan su número de identificación fiscal, TIN por sus siglas en inglés, para demostrar que quieren cumplir la ley. La crisis financiera estadounidense ha repercutido en una disminución del empleo en sectores claves para los inmigrantes mexicanos, construcción y manufactura de alimentos, un incremento del desempleo abierto de la población latina, una caída de los ingresos de los hogares de los inmigrantes, y un creciente porcentaje de latinos que perciben un deterioro en sus condiciones de vida. La situación de vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados no es resultado solo de factores económicos, sino también de la ampliación de los operativos del gobierno de Estados Unidos que han conducido a la criminalización y deportación de miles de mexicanos, para lo cual es indudable que el ambiente económico, social y judicial en estos momentos es desfavorable y hostil hacia los migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos.
Hasta el momento los sectores más golpeados por la crisis financiera en Estados Unidos, han sido la industria manufacturera, la construcción y las empresas que proveen servicios a industrias. De acuerdo con la encuesta continua de población, los inmigrantes mexicanos eran alrededor de 6,5 millones de trabajadores, representando el 30% de total de la fuerza inmigrante en los Estados Unidos. Los sectores económicos en los que laboran los inmigrantes mexicanos por orden de importancia son servicios personales, construcción, manufactura y comercio. Los hogares de inmigrantes que más han sufrido una caída en su economía son aquellos cuyos jefes de hogar llegaron durante la presente década a Estados Unidos, que cuentan con un nivel educativo igual o menor a secundaria, y que están empleados en sectores de la manufactura, la construcción y en los servicios de baja calificación. La población de origen mexicano es un motor de la economía y la sociedad de Estados Unidos, ya que 11,7 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en 2011 representaban 29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense. La mayoría vivía en California, 37%, 4,3 millones, y en Texas, 21%, 2,5 millones, las dos mayores economías estatales. De acuerdo con el Immigration Policy Institute, a partir de datos del US Census Bureau, las principales ciudades con inmigrantes mexicanos son Los Ángeles, 15%, 1,7 millones, Chicago, 6%, 684,000, y Dallas, 5%, 610,000, cuyas economías crecieron por encima de la media nacional en 2011. Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 8% del PIB de Estados Unidos. Según un estudio elaborado por la institución Sedesol en 2010, las y los mexicanos residentes en otros países constituían el grupo de migrantes más numeroso en el mundo. 12 de los 214 millones de migrantes en el mundo en 2010 nacieron en México, 5,6% del total de migrantes. 98% de las personas migrantes mexicanas residen en los Estados Unidos, donde 7 de cada 10 se concentran en 4 estados, California, Texas, Illinois y Arizona. En 2010, el restante 2%, 223.000 personas, residían principalmente en Canadá y España. México es el tercer país con mayor recepción de remesas. En 1995 el monto de remesas enviadas a México por las personas migrantes en Estados Unidos fue de casi 3,7 mil millones de dólares, en 2010 esta cantidad fue de 21.000 millones, casi 6 veces más en 15 años. En 2012, las remesas ascendieron a 22,4 miles de millones de dólares. En los 3 primeros trimestres de 2013, enero, septiembre, el país recibió 16,2 miles de millones de dólares en remesas. Mientras tanto, a pesar de las políticas anti-inmigrantes y xenofóbicas generadas en los últimos años, un aspecto interesante de abordar, es el hecho de que en la contienda presidencial del 2008, las campañas de los candidatos que se pronunciaban expresamente con posiciones anti-inmigrantes, llegando incluso a comparar a los inmigrantes con el terrorismo, quedaron fuera a partir de la primera elección. Por otra parte, el apoyo del entonces candidato a la presidencia, Barack Obama, hoy presidente de Estados Unidos, a una reforma migratoria para los aproximadamente 12 millones de indocumentados, no parece haberle quitado votos, si bien el tema migratorio ni siquiera fue mencionado en los debates presidenciales. Lo anterior, parece indicar que hay vientos de renovación respecto a las posiciones anti-inmigrantes. Varios estados han aprobado medidas que reconocen el aporte inmigrante. Siguiendo el ejemplo de Illinois, Massachusetts, Washington y Nueva Jersey, el estado de Maryland, donde residen más de medio millón de inmigrantes, acaba de aprobar una resolución ejecutiva firmada por el gobernador Martin O'Malley que le ordena a las agencias de gobierno facilitar y apoyar la integración y participación cívica de esta población.
Como se mencionó con anterioridad, una de las propuestas que más alarmó a la población migrantes fue la HR 4437, presentada por James Sensenbrenner, republicano, de Wisconsin, y Peter King, republicano de Nueva York, también conocida como la propuesta Sensenbrenner, pasó a la Cámara de Representantes a fines del 2005. Fue aprobada por los diputados, 239 votos contra 182, sin embargo, creó un sentimiento de poder en aquellos que fueron parte del movimiento en su contra, marcando el tono del debate sobre la migración a lo largo del 2006. La propuesta se pretendía reforzar los controles fronterizos, facilitar las deportaciones y aumentar el control sobre las empresas que contratan indocumentados, además de criminalizar a los inmigrantes indocumentados y todos los que los ayudaran, ya fuesen familiares o activistas. Esta planteaba la construcción de una barrera de 1100 kilómetros a lo largo de la frontera con México. La reacción ante la propuesta incluyó críticas de numerosas organizaciones religiosas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y sectores democráticos. Mientras tanto, el presidente George W. Bush se limitó a pedir la inclusión de un programa de trabajadores temporales, sin consideración de una posible amnistía o regularización de quienes ya viven y trabajan en Estados Unidos. Es importante señalar que el gobierno federal mexicano se caracterizó por mucho tiempo por la ausencia de programas e instituciones que atendieran a esta creciente comunidad mexicana, principalmente en los Estados Unidos, y no fue sino hasta la administración de Vicente Fox Quesada, que se creó la Oficina Presidencial para los Mexicanos en el Exterior, para después dar paso al programa de comunidades mexicanas en el exterior, y posteriormente en el año 2003, se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con su consejo consultivo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Podemos decir que dentro de las organizaciones de mexicanos en el extranjero, la única que aglutina a líderes, activistas, profesionistas mexicanos en los Estados Unidos, es el Consejo Consultivo de los Mexicanos en el Exterior, que surge en el año 2003. En febrero del 2001 se reunieron en Guanajuato, México, dos presidentes recién inaugurados, George W. Bush y su contraparte mexicano Vicente Fox, quienes acordaron trabajar juntos para solucionar el problema. La reunión llevó a la creación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Migración, compuesto por el fiscal general estadounidense, los secretarios de Estado y Trabajo y sus contrapartes en México, con el propósito de frenar el flujo ilegal de mano de obra a través de la frontera. El 7 de septiembre del 2001, luego de una reunión de 3 días en Washington, Bush y Fox renovaron su compromiso de forjar planteamientos nuevos y realistas para que la migración sea segura, ordenada, legal y digna. Apoyaron una política de inmigración que incluye hacer que coincidan los trabajadores dispuestos con las compañías dispuestas, servir las necesidades sociales y económicas de ambos países, respetar la dignidad humana de todos los inmigrantes, sin importar su estatus. Reconocer la contribución que los inmigrantes hacen al enriquecimiento de ambas sociedades. Y compartir la responsabilidad de que la migración se lleve a cabo a través de canales seguros y legales. En 2011, 143.446 mexicanos obtuvieron la residencia permanente, 89% por relaciones familiares con ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con el Pew Research Center, los hijos adultos de padres inmigrantes se integran mejor como grupo a la sociedad estadounidense. En términos de identidad, 60% de los hispanos de segunda generación se consideran a sí mismos como estadounidenses típicos, el doble que los inmigrantes de primera generación. Según información del Migration Policy Institute, de los 17.1 millones de menores de edad que viven en un hogar de inmigrantes, 7.2 millones tienen al menos un padre nacido en México, 42%, y la mayoría de ellos, 89%, nació en Estados Unidos. Con el propósito de ampliar la visión mostrada acerca de este fenómeno migratorio, a continuación se presenta un pequeño fragmento de un documental hallado en la red que consideramos será de gran utilidad, para los fines del presente, sin olvidarnos de todo aquello, que no se encuentra en libros y que es parte del viaje al llamado sueño americano por el cual pasan nuestros compatriotas en aras de un bienestar. Falfurrias, Texas.
una comunidad con menos de 10,000 habitantes. Es el punto donde más indocumentados son capturados. En lo que va del año, la cifra supera a los 27,000. ¿Y usted les ayuda cuando pasan por aquí? ¿Por qué lo hace? Yo les ayudo con agua a la gente que pasa por aquí, porque sé yo que esta vereda está muy usada y pasan muchos por aquí y no quiero que sufran y al fin que se mueran por falta de agua. Por eso pongo la estación. Yo fui el primero que puse esta clase de estación aquí en Texas. ¿Qué peligros se enfrentan en el trayecto hacia acá? De morirse sin agua. Son 35 millas y cuando está bien seco el tiempo, la arena se pone bien suelta, muy suelta y muy dura para caminar. También es el área que reporta el mayor número de muertos, casi la mitad en todo el Valle de Texas. En el rancho he encontrado algunos 20. Yo no los hallo todos, pero me hallo bastantes, pero me los reportan. Hay unos que los hallo completos. Hay como el del jueves y el viernes pasado, puro hueso, porque ya conozco el lugar donde se murieron y los hallas como 30 yardas de allí, de donde se murieron, porque los arrastran los coyotes. Acompañamos a uno de los oficiales del alguacil de Falfurrias a la zona donde suelen cruzar. Yo me he topado gente que dice que caminan desde el río. Desde el río andan caminando, llevan como semanas. Como de 6 a 7 días llevan caminando. Y salen ahí Falfurrias. Al llegar al otro lado les espera una situación inhóspita. Aquí es muy fácil perderse. Además, las altas temperaturas y el miedo a ser atrapados empeoran las condiciones del camino. Encontramos un antiguo granero donde a veces se esconden los indocumentados. Aunque han pasado solo unos minutos, el calor y la incomodidad ya comienzan a sentirse. Estamos a únicamente unas cuantas yardas de la carretera 285. Es aquí donde muchos indocumentados pasan, se brincan la reja y toman algunos autos que los están esperando, normalmente de coyotes. Y aquí, antes de brincar, se despojan de sus pertenencias, dejan las botellas de agua, dejan pues su ropa, dejan las bolsas. Aquí podemos ver que pasó una mujer porque vemos algunos cosméticos, maquillaje de ojo, de labios, desodorante de mujer, algunas medicinas, y la idea es despojarse de las cosas para que pues puedan cruzar de una manera más liviana y sea más fácil el resto del trayecto hacia el norte. En ese trayecto usualmente los dejan a su suerte los traficantes de humanos. Para investigar cómo operan, conversamos con uno de ellos que se convirtió en coyote luego de haber cruzado 4 veces. Esto lo ha hecho antes, ¿verdad? Sí. Sí, ¿En peores situaciones ha estado? En situaciones peores. Cobran entre $6,000 y $8,000, una suma exorbitante para una familia de escasos recursos. ¿Quién controla el negocio del tráfico de humanos? Oh, la mafia. ¿Qué mafia? La mafia mexicana. ¿Qué cartel? No se podría decir los Zetas. Ellos son los que están controlando el tráfico, ¿verdad? ¿Y a dónde va el dinero? Pues eso solamente ellos lo saben, pues podría dar su organización. ¿No se quedan los coyotes con el dinero? Claro que no. Muchas veces hay gasto de comida, de hoteles, de autobuses, ¿verdad? Y pues cuando uno llega a la frontera muchas veces uno tiene que siempre seguir corriendo los gastos hasta que la persona lo levanta para el otro lado. Muchas veces cuando viene a ver le quedó unos $2,000, unos $1,000, si es que le quedaron, ¿verdad? ¿Usted está consciente de que está poniendo a esas personas en peligro? Si usted viene y me busca a mí, ¿por qué la voy a poner en peligro? Si desde el momentito que usted viene y me buscó a mí, la que se está poniendo en peligro es usted misma. ¿Usted está consciente de que es ilegal traficar con personas? Sí, yo que pienso que todo lo que es que no es legal, es ilegal. Por eso dice la palabra ilegal, porque nosotros estamos siendo legal. Si lo hiciéramos legal, lo hiciéramos con migración, ¿verdad? Nosotros somos, yo sé que es algo ilegal. Me asombra la tranquilidad con la cual explica que no asume responsabilidad hacia su mercancía, como muchos llaman a los indocumentados que los contratan. Depende de la persona que sea, con quien esté haciendo el trato, ¿me entiende? Porque si está haciendo un trato con una persona que va a traficar con otras 5 o 6 personas, no puede hacer un trato aquí. El precio es el precio, porque va a tener que gastar todo ese dinero en el camino. Lo que le estaba diciendo se lo pasa a uno, a otro y a otro. ¿Uno paga? Dependiendo del nivel de servicio que quiera recibir del coyote. Quiera recibir el coyote, exacto. Porque muchas personas estando en frontera pagan hasta $5,000, $6,000 porque los pasen por formas diferentes y sin peligro, ¿verdad? En este caso muchas veces estamos encontrando a personas que viajan
por lo que es México, y están, pues, vamos contando personas que ellos llegan a la frontera y llegan ya asustados. ¿Hay paquetes familiares también? También hay paquetes familiares, claro que sí. Tengo 3 personas, te voy a llevar. Bueno, les podemos dejar en $6,000, $7,000 el viaje. Paquetes familiares como el que pagó la madre de esos 3 pequeños, a quienes encontramos en el centro del DIF en Reynosa. Brisa de 6, Zeus de 12 y el mayor Kevin de 14. No habían visto a sus padres en 5 años. Viajaron desde la Ciudad de México y lograron cruzar la frontera, pero fueron capturados y deportados. Pues yo estaba pensando de que íbamos a ir con nuestros papás a Arkansas. Y cuando nos detuvieron, pues nos dije, pues ellos sí nos van a ayudar. Y después ya cuando nos dijeron que nos iban a regresar, no sé. Estando en el albergue, los comunicamos vía telefónica con su mamá en Arkansas, quien acababa de dar a luz a trillizas. Estamos aquí hablando con sus niños. Y he escuchado que dicen que se los pueden dar a uno, que uno puede reclamarlos acá. Ellos están en México ya, ellos están en Reynosa, porque fueron capturados por el Servicio de Migración y los deportaron. ¿Qué le quiere decir a Kevin? Yo los quiero mucho. No se preocupen, hijo. Yo te quiero mucho, los quiero mucho a los 3. Ese no era el desenlace que Verónica se había imaginado. Yo pensé que nos iban a hablar porque como están ahorita que les dan asilo político a los niños que llegan solos, pero lamentablemente a mí no me hablaron. Se me hace muy difícil ahorita en esta situación que estoy. Yo quisiera irme para México, pero no puedo. Mis trillizas son prematuras. Supuestamente dice mi hijo que le dijo migración, el de migración, que a los de México no les estaban dando asilo político, que nada más a los de Centroamérica. El rumor del presunto asilo se ha propagado en todos los países del área. Mucho se ha dicho de que había un rumor aquí, iniciado por el crimen organizado y por los coyotes, de que iba a haber una amnistía para los indocumentados y que si llegaban ahí se iban a poder quedar. Es que no es un rumor, lo dijo aquel día en la televisión el presidente. Lo dijeron. Dijeron que iban a dar, Obama salió que dijeron que el presidente había firmado una reforma migratoria donde iban a dar permiso, lo dijeron en la televisión. Y anteriormente sí se había dicho eso, de que estaban dando un asilo político. Y luego sí, un rumor que incluso los mismos que se encargan de llevar a los niños allá y que cobran por llevarlos, que son conocidos como los coyotes, ellos se han encargado de decir también de que efectivamente si el niño es llevado allá, estando en la frontera. Es así como algunos han interpretado la ley que permite revisar el caso de menores que pudieran haber sido víctimas de la trata de personas, aunque en el caso de los niños mexicanos aplican acuerdos distintos. Ninguno. En general, el fenómeno y el tratamiento jurídico del niño mexicano migrante de los Estados Unidos es diferente del tratamiento jurídico y de la estancia migratoria que se les da a los centroamericanos. Eso implica que en términos generales no son los niños mexicanos los que están siendo detenidos, ellos tienen un tratamiento jurídico distinto y una coordinación diferente con las instancias consulares mexicanas. El tratamiento distinto es que los deportan de inmediato, mientras que los centroamericanos requieren de un proceso más largo y complejo antes de considerar si se les permite quedarse en calidad de refugiados o si son repatriados. ¿Tú crees que lo viste? Estaba detenido allá. Fue aquí en Reynosa desde donde Fernando, el niño hondureño que se escapó de su casa, llamó a su mamá para decirle que iba a cruzar la frontera. Habían pasado días y aún no sabía nada de él. Este niño se llama Fernando, ¿lo han visto por aquí? No, ese no. No, él no ha llegado. No llegó aquí. Aunque sus hijos fueron deportados, Verónica al menos sabe dónde están y que se encuentran a salvo con un familiar. Hijo, los quiero mucho y
Esperemos que haya un arreglo, una reforma migratoria para poder estar con ustedes. Lo siento mucho haberlos dejado, hijos. Yo no hubiera querido dejarlos, pero uno viene a luchar aquí para darles una mejor vida. Nunca olviden que los adoro y los quiero mucho y los amo. Y que ya no intenten pasar la frontera, por favor. Veremos cómo vamos más adelante, a ver cómo vamos a estar juntos, no se preocupen. Los quiero mucho, los amo. Estas son piezas claves del rompecabezas en esta crisis humanitaria. La necesidad que sienten muchos padres de dejar atrás a sus hijos para buscar un futuro mejor. Y la esperanza de que una reforma migratoria les permita la ansiada reunificación con sus seres queridos.